Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristal Hernández Ojeda. Estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy, para la materia de Sistemas de Información Geográfica, les presentaré el tema de modelo de datos raster. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué es? Este modelo es un método para el almacenamiento, el procesado y la visualización de datos geográficos. Tiene dos principales características. La primera de ellas es que lleva a cabo una representación discreta del mundo real, empleando una malla de rejillas regulares que podemos denominar celdillas o píxeles, como lo muestro aquí en la imagen de nuestro lado izquierdo, si no me equivoco, en la parte de arriba. Este es el mundo real y aquí está su representación mediante estos píxeles. Más adelante les voy a hablar sobre estos píxeles y la relación que tienen con la de teledetención. Bien, sigamos. En cada uno de estos píxeles se almacena un valor numérico que representa un determinado aspecto del mundo real en el interior de dichas celdillas. Y la segunda característica principal es que registra el interior de los objetos en lugar de codificar sus fronteras, de tal forma que los límites quedan implícitamente representados por los límites de las celdillas, que presentan un mismo valor. Y un ejemplo de ello es el del uso del suelo, que tras superponer la malla raster y codificar los elementos existentes en el interior de cada píxel, obtenemos esta imagen que tengo de igual en el lado izquierdo, en su lado izquierdo, en la parte de abajo, en la que podemos ver los límites del uso del suelo, cómo quedan delimitados de forma implícita por los bordes de las celdillas, y de ahí su aspecto que comúnmente denominamos pixeleado. Bien, nosotros conocemos los píxeles de esta manera, o al menos yo así los conozco, pero en este modelo los píxeles y las celdillas son de esta forma, como se los presentaba en las diapositivas anteriores. Y ahora vamos a ver acerca de estos píxeles, la importancia, como les había comentado. Bien, la palabra píxel es la abreviatura de las palabras elemento de imagen. Es usada frecuentemente en la teledetención, como ya se los había mencionado, esta relación que tienen, para referirse a cada unidad de una imagen. En los sistemas de información geográfica raster nos referimos a veces al píxel como la celda o el elemento base de una rejilla. Este píxel se refiere a la unidad mínima de información de una imagen o un mapa raster. Es el elemento más pequeño al que un dispositivo de visualización puede asignarle de forma independiente un atributo como es el color. Los datos raster. Bueno, los datos raster son la abstracción de la realidad. Representan esta como una rejilla de celdas o píxeles en la que la posición de cada elemento es implícita según el orden que ocupa en dicha rejilla. En el modelo raster, en el espacio no es continuo, sino que se divide en unidades discretas. Esto hace especialmente indicando para ciertas operaciones espaciales, como por ejemplo las superposiciones de mapas o el cálculo de las superficies. Bien, ahora vamos a ver las características de este modelo raster. En el espacio es definido de una manera uniforme y muy visual. Como resultado, los sistemas raster tienen mayor poder analítico
que el modelo vectorial en el análisis del espacio continuo y por tanto es idóneo para el estudio de fenómenos cambiantes en el espacio, como los que son la variable de los suelos, la elevación del terreno, los índices de vegetación e incluso las precipitaciones, entre muchos más. La segunda gran ventaja de este modelo es que su estructura como tal se adapta muy parecida a la de las computadoras. Como resultado, los sistemas raster son más rápidos en la evolución de problemas que impliquen diversas combinaciones matemáticas. Es un excelente medio también para explicar modelos medioambientales como la erosión del suelo, el manejo y la sostenibilidad del medio forestal. Además, desde que las imágenes satelitales emplean estructuras raster, hacen que sea más fácil la incorporación a los sistemas de información geográfica. Estructuras de datos raster. Dentro de esta representación de la realidad raster existen varias estructuras de datos que representan la forma en la que se almacenan en el ordenador los valores registrados en cada una de las celdillas. También tenemos que saber que en los sistemas de información geográfica raster se almacena la información de las capas en ficheros. El primer fichero es de valores y el segundo fichero es de documentación. En el fichero de documentación se señala la resolución del raster, el número de celdas y de filas, entre muchas más cosas. Existen dos tipos de estructuras más importantes, que se denominan estructuras de datos simples y las estructuras de datos jerárquicas o en árbol. Dentro de las estructuras raster simples podemos distinguir igualmente las estructuras de codificación exclusiva. Bien, ahora vamos a ir con algunas de las principales características de las celdillas raster que se consideran importantes ya que es para un mejor conocimiento de este modelo de datos. Tenemos tres principales: regulares, localizables y valor numérico. En las regulares nos dicen que todas las celdillas son iguales, estableciendo una codificación discreta de las coordenadas. Estas celdillas son la unidad mínima en un archivo raster y por ello el tamaño de celda nos dará con precisión con qué podemos definir los elementos geográficos. En la segunda, que es localizables, es por su número de filas y columnas. Cada celda puede ser identificada por su posición en la matriz del archivo raster o a partir de su número de fila y columna. Y por último tenemos valor numérico, que contiene el valor numérico que puede ser identificado de la celda o el valor temático de la misma, de tal forma que la geometría y la componente temática se almacenan a la vez. Pérdida de información, resolución y reglas de codificación. En este tema hablaremos de dos aspectos que fundamentalmente suponen las fuentes de pérdida de información en el modelo raster. En primer lugar tenemos que al no codificar la frontera de las entidades especiales, únicamente podremos tener límites en los bordes de los píxeles, lo que supone una pérdida de precisión en la definición de estas entidades. Dicha pérdida estará en relación con la resolución del píxel, de esta forma que a mayor longitud de lado, menor resolución. También debemos saber que a mayor resolución dará una mejor precisión de la capa raster, con lo que también hará una menor pérdida de información. Sin embargo, la alta resolución tiene una contrapartida, ya que es
el mayor tamaño de los ficheros raster y el número de celdas necesarias crece de una manera muy elevada. En segundo lugar, encontramos el hecho de que en cada una de las celdas solamente podemos almacenar el valor o un solo valor de la variable, aunque muchas de ellas solamente coexistan zonas con diferentes valores. Generalmente se suelen aplicar reglas de codificación del 50% que asignan a un píxel el valor de aquella categoría que presenta más del 50% de la superficie de este píxel. Igualmente, es posible aplicar la codificación de presencia-ausencia, especialmente cuando se trata de capas binarias. Estas capas binarias son las que únicamente se distinguen si se da o no un fenómeno, que asignan al píxel, perdón, el valor de una entidad siempre que ésta esté presente, aunque sea de forma mínima, muy pequeñita. Y acá, de este lado derecho, en la parte de abajo, tenemos dos imágenes en la que se muestra la codificación raster de la información que supone una pérdida de la misma con respecto a la realidad, debido a que este modelo supone de una simplificación del mundo real. Ahora vamos a ver los sistemas de información geográfica. Aquí vamos a ver cómo inician estos sistemas, qué país fue el que los crea, también en la actualidad cómo es que se ocupan estos sistemas y por último, pero no menos importante, cómo es que se clasifican estos sistemas de información geográfica. Y bueno, todo inicia en el año de 1962, cuando Canadá fue el que diseña el primer sistema de información geográfica que fue aplicado a la gestión de recursos naturales. De ahí, en la década de 1980, cuando los sistemas de información geográfica se popularizaron, gracias a que hubo un desarrollo simultáneo en los programas de dibujo y diseño asistido por computadora, que conocemos como CAD, y también la generalización del uso de microordenadores. Y bueno, en la actualidad, estos sistemas de información geográfica los utilizamos pues en muchos sectores, pero en especial en aquellos que necesitan la combinación de planos cartográficos y en base de datos. También les voy a mencionar algunos ejemplos de cómo es que se utilizan en la actualidad. Bueno, en primero tenemos en la ingeniería civil, eh, se utilizan para trazar vías, presas y embalses. También estos sistemas son utilizados en el estudio medioambiental, en los estudios socioeconómicos y demográficos, en la planificación de líneas de comunicación, de igual manera en la ordenación del territorio, en el estudio geológico y el estudio geográfico, en la prospección y explotación de minas, entre muchas más utilidades. Y como les decía yo, tienen una clasificación, se dividen en dos grupos principales, como tenemos aquí en la imagen de su lado derecho. En la parte de arriba, perdón, tenemos vectorial y en la de abajo raster. Entonces, así se dividen estos sistemas de información geográfica en los sistemas de información geográfica vectorial y en los sistemas de información geográfica raster. Los sistemas de información geográfica vectorial son aquellos que utilizan vectores para la descripción de los objetos geográficos. Los formatos de archivos y las herramientas que incorporan son parecidos a los de los programas de diseño asistido por computadora, CAD, y los sistemas de información geográfica raster se basan que su funcionalidad en los formatos geográficos de mapas de bits. Su forma de proceder es
dividir el espacio en una retícula o matriz rectangular de pequeñas celdillas, que ya vimos anteriormente, las celdillas, a las que se le denominan píxeles, ya sabemos que es un píxel también, y atribuir un valor numérico a cada celda como representación de un valor temático. Aquí en esta imagen, como se los comentaba al principio, esta imagen es la representación de capas temáticas de un sistema de información geográfica. En la parte de arriba tenemos vectorial y en la de abajo raster. Vemos cómo cada una de ellas hace su representación del mundo real. Bien, hablando ya sobre los modelos vectorial y el modelo raster, vamos a ver las diferencias que hay en estos dos. Bien, vamos a recordar un poquito y sabemos que el modelo raster es cualquier tipo de imagen digital representada en mallas, o sea, píxeles, que divide el espacio en celdas regulares, donde cada una de estas celdas representa un único valor, mientras que el modelo vectorial son los datos que están basados en la representación vectorial de la componente espacial de los datos geográficos. Su representación es medida mediante puntos, líneas y polígonos. Dentro de los sistemas de información geográfica, podemos encontrar dos tipos de archivos cartográficos, los que son los vectoriales y los raster. Los archivos vectoriales son aquellos cuya naturaleza es de tipo vectorial. Los elementos geográficos se representan a partir de tres estructuras básicas, como ya les decía, puntos, líneas y polígonos. Mientras que los archivos raster se caracterizan por la existencia de una red formada por celdas o cuadrillas, más comúnmente conocidas como, exacto, píxeles, en las que cada una de estas cuadrillas o píxel representa una cualidad o propiedad espacial, como el color o la altitud, etc. Mientras que el modelo vectorial está hecho de líneas y puntos, polígonos, estos elementos son importantes y principales del sistema. En el modelo raster es pues la celda. La principal diferencia con respecto a un archivo vectorial es que el archivo raster almacena píxeles, mientras que el vectorial almacena coordenadas de los vértices de cada elemento geográfico. Y aquí tenemos esta tablita con las ventajas y desventajas de estos dos modelos. De este lado tenemos las ventajas del modelo raster, que nos dice que es la estructura de datos sencilla, es una estructura de datos sencilla, la operación de superposición se realiza de una manera muy fácil, se representa mejor elevada la variabilidad espacial, es necesario para el manejo y la modificación de imágenes digitales y satelitales. Y de este lado tenemos las ventajas del modelo vectorial, que proporcionan una estructura de datos compacta y ocupa menos memoria, codifica de manera más eficaz las relaciones topográficas entre los elementos para un mejor análisis de redes y está diseñada para trabajar con gráficos, coberturas de AutoCAD. Bien, y en las desventajas del modelo raster tenemos que ocupa más memoria y sabemos que el modelo vectorial pues no ocupa tanta memoria. Las relaciones cartográficas son más difíciles de representar. El mapa resulta menos estético, los límites resultan más groseros. Este fenómeno puede superarse reduciendo el tamaño del píxel, pero aumenta en gran medida el volumen del archivo. Y en las desventajas del modelo vectorial, dice que tiene una estructura de datos más compleja para el raster, perdón, disculpen, que el raster. Las operaciones de superposición son más difíciles de obtener. La representación de mapas
con elevada variabilidad es ineficiente y el manejo y mejora de imágenes digitales y satélites no puede realizarse de una manera eficaz en el modelo vectorial. Bien, ahora vamos a ver los sistemas de información geográfica raster e imágenes de satélite. Aquí tenemos en la diapositiva una de las características más importantes de estos sistemas de información geográfica que nos dice es el compartir el modelo de datos con las imágenes procedentes de los sensores satelitales. Dicho de otra manera, los datos aportados por los satélites son datos raster. Y de hecho, los sistemas de información geográfica y la teledetención son técnicas que se pueden desarrollar o se han desarrollado de forma paralela. De esta forma, las imágenes tomadas por los diferentes sensores remotos a bordo de estos satélites pueden ser perfectamente integrados en un sistema de información geográfica raster. Generalmente se suele incorporar al sistema de información geográfico los resultados de haber llevado a cabo un proceso de clasificación o también de extracción de información temática de las imágenes y se hace mediante técnicas de tratamiento propias de la teledetención, tema que vimos anteriormente. Así podríamos incorporar a nuestro sistema de información geográfica capas de información temática como las que son cubiertas de suelo, índices de productividad vegetal, de igual forma las zonas afectadas por incendios, superficies cubiertas de agua. Debemos de saber que esto puede generarse a través del tratamiento de estas imágenes de satélite. Tal vez pensaban que la teledetención no tenía nada que ver con los sistemas de información geográfica, pero se equivocaron, sí tienen que ver. Ahora vamos a ver cómo es que se relacionan estos dos. Uno de los objetivos fundamentales de los estudios de la teledetención es la obtención de mapas temáticos. Estos datos pueden integrarse junto a otros mapas obtenidos por métodos convencionales en un sistema de información sobre el territorio. El potencial de la teledetención como fuente de información para los sistemas de información geográfico es muy grande, por lo que esta facilidad de integración entre la teledetención y los sistemas de información geográfica raster debe de ser tenida en cuenta como una posibilidad de obtención, tratamiento e integración de información territorial muy importante para la gestión del territorio, que solo de esta forma más dificultosa podremos realizar empleando los sistemas de información geográfico vectoriales. En la actualidad, la teledetención se considera una fuente de información más para un sistema de información geográfico, aunque también puede abordarse de forma independiente. Estos sistemas de información geográfico que son más modernos pueden o tienen la capacidad de combinar imágenes de teledetención en formato raster con datos vectoriales. Además, los modelos digitales de elevación del territorio MDE elaboran notablemente la capacidad de visualización del territorio. Bueno, no me queda nada más que agradecer su atención para este video. Espero que les hayan interesado los temas vistos. En la descripción les dejaré un link con más información sobre este gran tema que es el modelo de datos raster. Y bueno, también les dejaré por último el cuestionario que deben de contestar, 5 preguntitas nada más. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chao.